Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 17 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el Perú se desarrolla a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político y lo más importante de los programas dominicales. Voy a dejar para el final del podcast de hoy un comentario especial sobre lo que ha ocurrido esta última semana en el Congreso, pero primero vamos con algunos destapes periodísticos de anoche en los programas dominicales. Cuarto Poder, por ejemplo, reveló que la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, buscó en diciembre del 2022 tener una reunión en secreto con el coronel Harvey Colchado, suspendido jefe del equipo especial de la policía que apoya a FICOP. Esta reunión se dio en una casa segura que tiene en Surco la DIVIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, que ha liderado Colchado. Nos hemos enterado de esto por el abogado de este último, Miguel Pérez Arroyo, quien ha señalado que el interés de la ministra Pérez de Cuéllar, que en ese momento acababa de ser nombrada, era ver cómo manejaba las presiones que estaba teniendo para nombrar como cabeza de Sedapal, la empresa estatal de agua, que está adscrita a su sector, a una persona que supuestamente era allegada o que Nicanor Boluarte quería poner allí. Esta es una de varias reuniones en las que Pérez de Cuéllar le habría transmitido a Colchado su preocupación por la posibilidad de que le coloquen gente corrupta en el ministerio o la presunta corrupción de empresas chinas también vinculadas a su sector. La relación entre Colchado y Pérez de Cuéllar se empezó a dar recién hacia finales o se empezó a resquebrajar, mejor dicho, hacia finales de 2023, porque justo saltó a los medios, en Cuarto Poder, concretamente la denuncia de que Nicanor Boluarte estaba presuntamente gestionando presupuestos para allegados suyos en alcaldías, y eso hizo que Pérez de Cuéllar cerrara filas en defensa del gobierno de Dina Boluarte frente a las imputaciones de posibles delitos contra el hermano de esta. En enero de este año habrían tenido una última reunión en la que Pérez de Cuéllar intentó explicarle a Colchado que no había nada irregular en los mayores presupuestos asignados a alcaldes supuestamente cercanos a Nicanor Boluarte. La ministra respondió a este reportaje de Cuarto Poder diciendo que en su cuenta de X que efectivamente se reunió con Colchado porque desde que asumió el cargo ha venido luchando contra la corrupción en su sector. Y cabe recordar que en efecto Vivienda fue una de las carteras ministeriales donde más corrupción se piensa que hubo durante el gobierno de Pedro Castillo, cartera que estuvo manejada pues, por un personaje bastante cuestionado como Gainer Alvarado. Estas revelaciones muestran que Pérez de Cuéllar sí quería apoyarse en la DIVIAC para enfrentar a la corrupción en su sector, lo cual está muy bien. La pregunta que tendría que responder la propia ministra es por qué cuando, se empieza a investigar al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ella súbitamente deja de confiar en la labor de la DIVIAC o de Colchado. ¿Cuál es la vara que ella utiliza para decir que, en este caso, las revelaciones sobre Nicanor Boluarte todavía no son algo que a ella le preocupe lo suficiente como para poner en duda que siga siendo ella parte del gabinete de Dina Boluarte? Hablando de alcaldes, ha habido otra denuncia de Panorama, esta vez que señala que la congresista del bloque magisterial elegida por Huánuco, Elizabeth Medina, y su esposo, Víctor Morales Chocano, habrían estado involucrados en un esquema de favorecimiento para proyectos de obras públicas que la Fiscalía investiga como una presunta organización criminal. Hay un colaborador eficaz que le ha dicho al Ministerio Público que esta congresista, ni bien asumió el cargo, se reunió con el alcalde del distrito de Molino, en Huánuco, y le ofreció conseguirle más presupuesto para obras públicas a cambio de que le entregara el equivalente al 6% del costo del proyecto. Dice el reportaje de Panorama que las gestiones de Medina finalmente lograron una transferencia adicional de presupuesto de casi 7.300.000 soles para un proyecto de pistas y veredas y que se le habría pagado una primera parte de la coima a Medina, unos 136.000 soles, entregándosela a su esposo Víctor Morales en el local de su imprenta, y que luego le dieron el mismo monto como segunda parte de la coima, supuestamente en un local comercial. Hay evidencia de que el mismo día en que recibieron supuestamente ese dinero, la pareja se compró una camioneta Toyota Hilux por $39.000 al contado. También hay un audio de otro alcalde que dice que el esposo de Medina le estaba pidiendo dinero. La congresista Medina respondió a este reportaje diciendo que es víctima ella de una, entre comillas, persecución sistemática.
Aquí voy a tomarme un minuto para explicarles algo. Yo no estoy hablando del caso de Medina en particular, que todavía tiene que ser investigado, sino que es un comentario más general, pero que es importante entender. Recuerdo haber visto informes periodísticos que señalan que un número muy alto de congresistas ganan como tales sueldos bastante mayores a los que antes conseguían en el sector privado. Y que por eso es que van a aferrarse pues como puedan a esos cargos, porque nunca han ganado tanto dinero en sus vidas. Y eso es verdad, pero la otra parte de la historia, que es un secreto a voces entre quienes conocen pues la interna del Congreso, es que para algunos congresistas el negocio real está precisamente en hacer gestiones para llevar más presupuesto a determinadas localidades, lo que le permite pues a un alcalde sacar su tajada asignándole una obra a una empresa constructora, digamos, de un allegado suyo. Normalmente de algo sencillo de realizar como pistas y veredas, y como todo esto lo activa pues la gestión del citado congresista para conseguir más presupuesto, a este también le cae su tajada. Es decir, hay gente que aspira a ser congresista precisamente para poner en marcha desde esa posición un esquema de corrupción que perfectamente puede considerarse como una organización criminal. Entonces, cuando ustedes reflexionen sobre por qué los congresistas se aferran tanto a sus cargos, piensen que no es solo por el sueldo, porque algunos quieren seguir pues lucrando además de este tipo de esquemas de corrupción. Ya veo que algunos medios se están refiriendo a este tipo de casos como, entre comillas, mochalcaldes, comparándolos pues con el caso de los mochasueldos, pero hay que decir que en términos de gravedad, esto que implica a los alcaldes es muchísimo más serio que lo que implica a los trabajadores parlamentarios. En fin, ya veremos qué pasa con el caso de Elizabeth Medina. En punto final, mientras tanto, salió una denuncia contra el congresista Héctor Valer de Somos Perú. Este último habría aprovechado una comisión especial que se armó en el Congreso para investigar casos de supuesta corrupción de empresas chinas para poner a trabajar a un allegado suyo, un amigo suyo, Marco Romero. Pero lo más grave es que este último supuestamente le pedía coimas de hasta 50.000 soles a los empresarios perjudicados por estas compañías chinas para ayudarles a conseguir algún tipo de reparación. Hay testimonios, fotografías y más evidencia recabada por el programa dominical que da cuenta pues del rol que tenía este señor Marco Romero. El congresista Valera ha negado que este haya tenido un rol formal en la citada comisión y que solo lo acompañaba a veces porque era su amigo. Romero por su parte ha negado también haber trabajado en la comisión, pero presentó en su momento para su actual trabajo en el Ministerio de Energía y Minas una declaración de que había sido asesor de esa comisión, es decir, él mismo lo estaba reconociendo. En fin, este es otro caso que va a haber que investigar a fondo y no se puede atribuir todavía responsabilidades mientras siga la investigación, pero imagínense lo que significaría que las personas que trabajan en una comisión parlamentaria para investigar casos de corrupción estén pues cobrando ellos mismos coimas. Sería pues profundamente paradójico, por decirlo menos. Hubo otro reportaje en Punto Final sobre un caso que, entiendo yo, ya había sido abordado antes en Hildebrand en sus 13, que cuestiona un cambio de zonificación que se hizo durante la gestión municipal del alcalde Jorge Muñoz en Lima, que benefició a la familia del ex congresista y hoy asesor de la bancada de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres, que logró que el local donde operaba su estudio en Surco permitiese pues ahora la construcción de un edificio de 16 pisos, un proyecto inmobiliario. El dominical muestra cómo hubo informes en contra y un rechazo bastante contundente de parte de los vecinos, pero en una instancia municipal donde se discutía este tema, donde estaban presentes las hoy congresistas Marta Moyano de Fuerza Popular y Norma Yarro de Renovación Popular, que se llama la Comisión de Desarrollo Urbano, ahí se aprobó ese cambio de zonificación que beneficia a la familia Torres, lo que luego fue ratificado por el Consejo Municipal. Y estamos hablando de un cambio que le permite a la familia Torres una ganancia millonaria por la venta del terreno, o la posibilidad de hacer este proyecto inmobiliario. La congresista Moyano no quiso responder al cuestionamiento del dominical. La congresista Yarro sí, pero dijo que no se acordaba mucho y que en todo caso en ningún caso, digamos, ella había intentado beneficiar a su colega Miguel Ángel Torres. En fin, van a tener que ellas dar seguramente más explicaciones sobre por qué votaron en tal o cual sentido en este cambio de zonificación. El reportaje también da a entender que si bien hay un informe de la Contraloría que cuestiona ese cambio, el Contralor Nelson Schack ha pedido que sea reformulado y como que dan a entender que eso podría ser una devolución de favor de parte del Contralor por el hecho que lo han mantenido interinamente en el cargo por decisión del Congreso. Pero en fin, todo esto hay bastantes cuestionamientos o imputaciones bien graves en este reportaje que por supuesto van a tener que seguir siendo profundizadas, pero lo que uno podría preguntarse es, por ejemplo, si Marta Moyano estuvo en ese Consejo de Desarrollo Urbano, digamos,
que iba a discutir sobre el caso de Miguel Ángel Torres, que por supuesto es correligionario suyo, ¿por qué ella no se inhibió? Que es una pregunta que válidamente puede uno hacerse. Ok, antes de terminar el podcast, les paso un comentario especial que les dije que les iba a hacer sobre lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso. El sábado último terminó la legislatura, es decir, el periodo en el que los congresistas pueden aprobar leyes u otras reformas. Y ahora empieza un receso para ellos. Esta normalmente sería una noticia que pasa desapercibida, pero esta vez hay que ponerle los reflectores por la razón que les voy a explicar. En estos últimos días de la legislatura había en la agenda del Congreso una serie de iniciativas bastante cuestionables, algunas de las cuales fueron aprobadas, como la que ordena nombrar en sus puestos a un número muy grande de profesores que no han aprobado evaluaciones que se requieren pues, para poder mantenerse en la carrera docente. Dicho en sencillo, el Congreso está exonerando a estos profesores de tener que dar pruebas para acreditar que efectivamente están en la capacidad de enseñarles a los niños y niñas del país. El resultado de esto va a ser que el Congreso quizá pues quede bien con algunos sindicatos de profesores, como aquel al que estaba vinculado Pedro Castillo, pero están haciéndole con esto un daño enorme, yo diría, a los estudiantes escolares de nuestro país. De hecho, algunos especialistas dicen que esta es la estocada final que se trae abajo la ley de carrera magisterial, que estaba basada pues en la meritocracia. Entonces, ha habido cosas muy cuestionables que se han aprobado la semana pasada, pero el lado positivo, si acaso cabe el término, es que algunas iniciativas bien graves, especialmente la que propone una nueva regulación más laxa que favorece a las organizaciones criminales, pero también aquella que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, o la que buscaba eliminar a la Junta Nacional de Justicia, intervenir en la autonomía del Ministerio Público, entre otras, pues no se llegaron a votar. Quizá le entraron dudas al Congreso, había cuenta de los comunicados bastante contundentes que salieron la semana pasada desde instituciones de la sociedad civil como Transparencia o Capitalismo Consciente, o incluso pronunciamientos firmados conjuntamente por gremios empresariales como Confie, por la Cámara de Comercio de Lima, y sindicales como la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, criticando enfáticamente algunas de las iniciativas que quería aprobar el Congreso. De estos, el comunicado más duro, creo yo, fue el de Capitalismo Consciente, que hizo una larga lista muy exhaustiva, dicho sea de paso, de todo lo que está mal, en su opinión, con el actual Congreso. Ese comunicado estaba titulado, entre comillas, dictadura congresal, que creo yo que no es el término más exacto para describir lo que pasa hoy en el Congreso, por la misma razón que un cartel no es lo mismo que un monopolio, aunque los resultados sean muy parecidos. Pero en todo lo demás, el comunicado de Capitalismo Consciente es, yo diría, impecable. Ya antes, Asociación Civil Transparencia había emitido el suyo calificando, apropiadamente a mi juicio, lo que está haciendo el Congreso de, entre comillas, autoritarismo legislativo. IPAE y Empresarios por la Educación habían cuestionado puntualmente en comunicados, también en términos muy duros, el nombramiento automático de docentes que no habían pasado evaluaciones, al que ya me referí. El Ministerio Público había emitido su propio comunicado contra la propuesta de eliminar la Junta Nacional de Justicia e interferir la Junta de Fiscales Supremos, entre otras cosas, comunicado que algunos sectores más cercanos al Congreso han cuestionado por estar supuestamente, entre comillas, politizado. Pero luego vino este otro comunicado conjunto de gremios empresariales y sindicales que señala que las decisiones del Congreso, abro comillas, ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, cierro comillas, refiriéndose aquí pues al proyecto de ley que relajaba la regulación de organizaciones criminales. En su defensa, el Congreso emitió su propio comunicado diciendo lo que es notoriamente falso, vale decir, identificándose como, entre comillas, primer poder del Estado, cosa que no es. Bueno, estaba respondiendo aquí a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que suspendía, digamos, o pedía que se suspenda el trámite de la imprescriptibilidad, mejor dicho, del proyecto de ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Uno pensaría, por la cantidad de cosas que no se aprobaron esta última semana, que el Congreso reculó un poco, o bastante, de la agenda pues más maximalista de cosas que quiso conseguir la semana pasada. Ojalá esa seguidilla de comunicados haya tenido ese efecto, porque como les he comentado en el podcast, más allá de que algunas de estas iniciativas sean más cuestionables que otras, sí hay evidencia muy clara desde hace buen tiempo ya de que el Congreso ha asumido pues una posición autoritaria, de hacer prácticamente lo que le da la gana, empujando normas que de manera muy descarada defienden agendas
de impunidad de algunos, mercantilistas de otros o que buscan liberar al propio Congreso de controles constitucionales. Y aquí hay que repetir hasta el cansancio, ningún poder en democracia puede pretender ser absoluto. Todos los poderes tienen que estar sujetos a control. Y lo más evidente en la situación política actual de nuestro país es que el poder que está descontrolado hoy por hoy es el poder del Congreso, que está desprovisto de inhibiciones o de autorregulación, que está pretendiendo hacer lo que sea que se le venga en gana. En buena hora que hayan salido pues estos comunicados para decir que la sociedad civil no va a permitir que ese poder descontrolado se utilice para propósitos tan subalternos o innobles como, digamos, relajar la regulación sobre organizaciones criminales o someter a los niños y niñas a profesores que no están capacitados para enseñarles. No importa dónde se ubique uno en el espectro ideológico, estas son cosas que no se pueden dejar pasar. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group. Que tengan todos una muy buena semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós.